Hola, buenos días, bienvenidos una vez más al podcast de Lecturas Liberales. Hoy, esta semana, no tenemos una lectura, lo que vamos a comentar un vídeo, pero antes de nada me presento, soy Pepe Jiménez, estoy en Baltimore. Hola, yo soy Guillermo y estoy en Birmingham, en Inglaterra. Y yo soy Carlos y estoy en Valladolid, en la Castilla Profunda. Muy bien. Pues como normalmente lo que hacemos es hablamos de libros, lo que pasa es que cuando escogemos un libro muy largo, entre medio, pues entonces comentamos algún medio audiovisual, algún documental o alguna conferencia. Esta vez he elegido yo un documental que se llama American Commune. Pondré un enlace en el vídeo. Es un vídeo en el que, bueno, es un documental de unas chicas que fueron educadas en una comuna americana y básicamente, ahora hablaremos de él, pero básicamente pues hablan de cómo era la vida en la comuna y en qué se basaba la comuna. Yo lo he elegido porque para mí es un ejemplo muy claro, a pesar de que no es uno de los mejores documentales que se puedan ver, pero es un ejemplo muy claro de cómo el espíritu comunal, de comunidad, o colectivo, el colectivismo, no funciona. Por mucho que la gente se empeñe, no funciona y se ha inventado muchas veces. Entonces, por eso lo elegí. Y debo decir que a mí llevo mucho tiempo viendo muchísimos documentales sobre sectas. Por alguna razón me gusta mucho el tema de sectas. Y me salió este documental como de una secta, porque tiene aspectos sectarios. Así es que empecemos hablando del documental y vamos a ver. El documental, como decía, es de estos documentales intimistas, ¿no? Intimista significa, pues, que es una persona que cuenta su vida personal y que es más una historia íntima, ¿no? Y son dos niñas que fueron educadas en la comuna y explican cómo sus padres llegaron a la comuna, cómo fueron educadas y cómo funcionó todo. El caso es que empiezan hablando de esta comuna, una comuna que nace a finales de los años 60, por supuesto en San Francisco, ¿no? Y la madre de las niñas estas era una chica pijita, judía, en California, que iba a sitios muy pijos, ¿no? Y que todos estaban siendo educados y ella va a Berkeley, a la Universidad de Berkeley, que es buenísima, y deja los estudios y se hace hippie y se mete en esta comuna. Y el padre, pues era un puertorriqueño que había emigrado al Bronx y llega pues toda esta movida de anti-Vietnam y el amor libre. Y en busca de amor libre se coge una furgoneta y se va a San Francisco, que parece ser que lo hicieron mucha gente, por cierto. Y ahí en San Francisco, pues se encuentran con un tipo religioso, medio no sé qué, que reúne todas las semanas, me parece que decía que llegó a reunir como 1.500 personas, ¿eh? Una barbaridad. Y nada, pues es un tío que se mete LSD y que les dice que, bueno, que tienen que salvar el planeta y que para salvar el planeta cogen y se pasan 7 meses en unas furgonetas por todo Estados Unidos, por toda el centro de Estados Unidos, hasta que llegan a Nashville, ni más ni menos que el corazón de la Bible Belt, y establecen ahí una comuna, ¿no? Y en la comuna, pues se empiezan empiezan a ser agricultores. Y claro, esta es gente que no había visto en su puñetera vida un cultivo de nada. O sea, es que yo creo que los tomates pensaban que nacían en la lata, porque eran todos hijitos, ¿no? Y nada, y ahí en Nashville, pues generan la comuna. Anyway, lo voy a dejar aquí porque esta es la introducción y ahora me gustaría preguntarle a Guillermo y a Carlos qué les ha parecido el documental y qué les ha parecido interesante. Guillermo.
Bueno, a mí el documental, como tú has comentado antes, hombre, no es un documental académico, es claramente pues, un documental intimista en el que desde la perspectiva incluso sentimental de la protagonista explica sus experiencias. De hecho, incluso hasta guarda buenos recuerdos porque al final es su infancia, sus amigos, su familia y todo por lo cual a mí me parece que está bastante bien. Es decir, Sí, es mucho para todos los públicos, porque por un lado te enseña, si tú quieres ir a más, pues ya te buscas más información en otros sitios, ¿no? Pero ya te da las pinceladas de las cosas que quizás claramente no estaban funcionando, pero por otro lado también te explica su propia experiencia, que al final, por supuesto, es fracasada desde el punto de vista de la comuna, pero también te la explica de una manera íntima y con sus propios sentimientos, lo cual me parece que está bien, es una manera de ver, si no eres académico, si no eres estudioso, si no quieres, pues es una manera primero mostrar un poco, sobre todo a gente como yo, que no es experto en estos temas, pues que te empiecen a sacar algunas pinceladas para que tú puedas ir investigando, ¿no? Y te puedas interesar, con lo cual me parece que eso está muy bien. Y eso en cuanto a lo que es el documental en sí. Y en cuanto al otro, creo que hay dos grandes temas en el documental. Uno es, aunque parece que es el secundario, pero es importante, es el tema de si ese es una secta o no. Y cómo, por un lado, y luego hay un tema también político importante, que es el de las comunas, ¿no? El de los coljoses, comunas socialistas, que en los años 70 proliferaron en Estados Unidos y este es el segundo tema y ese me pareció también muy interesante. Y bueno, de momento lo dejo ahí. Carlos, tu opinión. Sí, pues Carlos está también congelado, me he quedado congelado, es verdad. pero bueno, Bueno, pero ahí lo está. dejamos tal cual. Sí, sí. Ya habéis visto en otros vídeos cómo me muevo. Em, eh, sí, o sea, lo que yo veo es sobre todo el aspecto más intimista del vídeo y me he quedado yo no tanto de por qué pudo fracasar la comuna, qué es lo que hizo sí, que la propiedad común no fuera el motor sí, de ayuda entre unos y otros, sino me he quedado con las historias que saca ella, o sea, son pequeñas cosas, son pequeños guiños a izquierda y derecha, de cómo el padre, o sea, su padre, por qué no funcionó el matrimonio con su madre, pues que él era a lo mejor más expresivo y su madre más retraída, de cómo ella ha salido... o sea, cómo ella, o sea, la protagonista, la editora del vídeo y su hermana, pero sobre todo la que habla en primera persona, hablaba de, o sea, que quería sacar el vídeo también como una forma de decir algo que he tenido siempre, de lo que me avergonzaba siempre, pero que era una parte de mi pasado. Era como sacar sus vulnerabilidades, sus Sí, vergüenzas. sí, tiene como un efecto terapéutico, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Ese efecto terapéutico me gusta mucho del libro, o sea, del libro, del documental, y es con lo que más me he quedado, no tanto el aspecto político, social o tal. Ya, bueno, es importante porque, claro, tiene un efecto terapéutico porque estos niños que han sido educados en una comuna están marcados. O sea, ellos son conscientes de que son distintos. De hecho, esta chica dice que trabaja en Nueva York, en la MTV, y que... Oh, Carlos ha ido, bueno, ahora volverá. Y que trabaja en la MTV y que ella no le ha dicho a nadie que se educó en una comuna y su hermana tampoco. O sea, tienen un estigma, tienen un complejo y son conscientes de que es muy rara la infancia que han tenido, ¿no? Y eso, bueno, yo ahí es donde lo conecto con ese elemento un poco de secta, ¿no? Porque comunas, en aquella época hubo bastantes en Estados Unidos, pero por supuesto no mayoritarias. Pero sí que hay comunas, por ejemplo, en Israel, ¿no? O en la Rusia comunista, pues hubo comunas, ¿no? Entonces, en Israel, Pero me ninguna gustaría, triunfa. En Israel ya no hay, ¿no? no lo sé si hay o no, pero a Kibbutz, las creo que ya no existen. Bueno, no estoy seguro, así que mejor No, no. no, yo no lo sé, yo, bueno, no he escuchado que no existan, pero podría ser. Pero a lo que
un poco quería notar es lo que tú comentabas antes, ¿no? De que se sienten extraños, pero por ejemplo en Israel los kibbutz pues a lo mejor no eran tan extraños, hasta eran promocionados por el Estado en algún momento y en la Rusia comunista, pero en cambio sí que leí, por ejemplo, algunas cosas sobre los hijos de los kibbutz cuando salían de los kibbutz, cómo se sentían inferiores al resto, se sentían mal, ¿no? Como que eran, también estaban como un poco marcados, ¿no? Con lo, no es solo el tema de que sean minoritarios, sino el hecho de que quizás te quitan una parte importante de tu vida y cuando la conoces, te sientes mal por no haber tenido la oportunidad al menos de conocerla, que es muy diferente a que tú tengas la oportunidad y que por las circunstancias de la vida nunca te has interesado bueno, pues decides no conocer determinados temas, pero quizás lo que más come por dentro es que ni siquiera te dieron la oportunidad de conocer otras cosas y luego cuando las conoces te sientes mal, ¿no? Eso es está relacionado con eso, ¿no? De que sales fuera y te das cuenta que si no hubieras vivido en esa comunidad, a lo mejor tampoco hubieras conocido muchas cosas, pero podrías haber tenido la oportunidad. Hay una cosa en el reportaje que me hizo gracia, que dice que hubo un momento en que les dejaban ver la televisión y estaban encantados, Bueno, pero los dice, anuncios... al principio no podíamos ver la televisión, pero al final pudimos ver la televisión y te enseñan una televisión de mierda. De Estamos mierda y todo hablando de los años 80 probablemente, que es cuando podían ver la televisión. Una televisión que era de mierda. en blanco y negro, pequeñita, y estaban, no sé, a lo mejor 20 personas viendo una televisión pequeña o más. Y ella dice en un momento dado, nos dejaban ver la televisión, pero nos prohibían ver los anuncios, ¿no? Sí. Entonces, Eran yo 8 familias en la casa. 8. 8 familias, por eso. Pues, y nos prohibían ver los anuncios. ¿No? Es decir, no te daban la oportunidad de saber que a lo mejor existían unos coches mejores, que a lo mejor existían cosas y que tú las podías comprar, que había gente fuera que las podía comprar, ¿no? Que a lo mejor no todo el mundo, pero que es diferente a verlo en una película. En una película pues, es como cuando veíamos nosotros lo de Hollywood de los años 40, nuestros padres lo veían, decían, jo, esos cochazos en España no existían, ¿no? Ellos ni siquiera tenían la posibilidad, era como Mi algo padre de hablaba cuento. de las neveras. Lo que les flipaba eran las neveras en la posguerra española. Pero bueno, Pero quiero decir que si hay un anuncio en el que te enseña una nevera, a lo mejor no tan buenas como las de las películas, pero una nevera que tú puedes comprar, eso sí que es una realidad, no es una película, no es un cuento. Y eso es lo que les prohibían, ver que en la realidad existían cosas que ellos podían tener y que no las tenían, ¿no? por cierto, Sí. hemos hablado antes de los kibbutz y yo he dicho que creía que ya no existían, pero estoy mirando en Wikipedia y dice que en 2010, o sea, antes de ayer, en Israel había 270 kibbutz con una población de 126.000 personas en los kibbutz. O sea que creo que en algún momento vamos a tener que hablar de los kibbutz porque no sé yo si habrán cambiado, no lo sé, pero eso sí que va a ser algo de lo que en algún momento podamos hablar. Escuché que hay un libro por ahí que habla de la realidad de los kibbutz, también proliberal, Muy y bien. de hace mucho, pero no sé cuál es, ni me acuerdo ahora, pero habría que buscar, a lo Ya lo mejor eso. buscaremos, ya hay más. Vamos ya le daremos a eso. Pero bueno, Carlos está de vuelta. Hola, Mm. Carlos. Perdón, ¿eh? Eh, Más técnicos. Estábamos hablando, hemos comentado que en el documental hablan del momento en el que les dejaban ver la televisión pero no ver los anuncios, ¿no? Ujú. No sé si quieres hacer algún comentario inicial de lo que te ha parecido el documental y Sí, no sé, me viene a la cabeza eso, o sea, las buenas ondas que había al haber tantos niños dentro de la comuna y después también todo el tema de dar a luz de una manera natural también me pareció bastante sorprendente. Que no utilizaran, pues eso, ningún tipo sí, de medicina, anestesia, sí. anestesia local o tal para poder dar a luz, ¿no? Y eso me gustó mucho que, ¿Por qué te o gusta?
sea, me gustó que se creyera en eso y que... Bueno, eh, la eh, coherencia, ¿no? O sea, es que realmente, un comunista de verdad debería ser un miembro de esta comuna. sí, sí, tal vez. Porque esta gente que está con tanto, el medio ambiente, que estamos en el apocalipsis. Bueno, pues no te duches con agua caliente, no tengas un coche, no viajes, no sé, vive como vivía esta gente, ¿no? Pero bueno, a mí lo de la matrona, bueno, en primer lugar, la ¿matrona se llama? Sí, matrona, Sí, sí. Sí. la que ayuda. Sí. La matrona es la mujer del líder espiritual que dice que había estudiado literatura inglesa. Ya, sí, sí, sí. No tenía ni puñetera idea de traer niños al mundo y se dedica a traer niños al mundo sin anestesia, porque esta gente estaba en contra de cualquier cosa que fuese química. O sea, dicen que en un momento que deciden prohibir las píldoras anticonceptivas porque son químicas, no por cuestiones morales, sino porque son químicas, ¿no? O sea, eran Pero en veganos, cambio, por supuesto. ¿Eh? el líder espiritual les daba sus sesiones tipo misa, tipo sesión o Sí. tipo así, después de haber y les daba las revelaciones que había tenido cuando se había drogado con Con el LSD, que yo LSD. entiendo que es muy química, Que que también eso es es muy muy químico. químico. Sí, sí, porque desde Es más luego el droga. LSD no se cultiva. Pero es curioso como esa tía además terminan teniendo más de 2.300 nacimientos en la comuna, lo cual es una cabrada. Pero claro, Muchísimo, es una muchísimo. barbaridad. Pero claro, Sí, como no les dejaban tener píldoras anticonceptivas, pues imagínate la cantidad de niños que debía haber en las familias, ¿no? Una barbaridad. Entonces, claro, esta tía se dedica a escribir libros y toda esta gente frufru, lo que aquí se llama gente granola, ¿no? ¿Sabéis lo que es la granola? La granola son estos cerealillos que se toman de desayuno aquí, ¿no? Entonces, aquí se vale. dice que una mujer o una persona, pero suelen ser mujeres, una mujer es granola si es de estas mujeres que no se tiñe el pelo a pesar de que tiene canas Ah, y que vale. es pseudo hippie, ¿no? Que tiene, pues, ¿qué te digo yo? Joyas de turquesas, ¿no? Que no, nada de perlas, joyas que no sé si me explico. Sí, 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 sí. Como ropina así pseudo hippie, ¿no? Que se le llama gente granola. Bueno, pues todas estas granolas, todas estas mujeres granolas, son las que están todo el día hablando del parto con dolor, no sin dolor. Sí, o sea, le llaman parto sin dolor, pero es parto sin anestesia, es lo que, tiene, lo que es, ¿no? Que es peligrosísimo, ¿no? Pero bueno, esta mujercito de oro vendiendo ese libro vendiéndose a sí misma como una gran profesional, porque bueno, experiencia tenía, pero conocimiento, pues no sé yo si mucho, ¿no? Pero Ya, bueno, pero lo sorprendente es que parecía que no había habido muchas muertes, o a lo mejor eso no lo toca en el documental. es que esto es lo que pasa con los documentales intimistas, que no te lo cuentan todo, Ya, que bien. te cuentan lo que no te lo cuentan todo. No es un documental crítico, es un documental, pues eso, Pasado por agua. que está contando la infancia de las chicas estas, ¿no? Claro, Pero a ver, alguien por tuvo que ejemplo, morir. sí, a ver, lo que quiero decir es, ella, por ejemplo, recuerda su infancia feliz, no la recuerda mal. Es decir, tiene amigos, tiene a sus padres, había un sentimiento de comunidad que en principio, pues es, para un niño está jugando, va a la escuela y tal. Entonces ella recuerda bien eso, pero eso no quiere decir que allí pues no estuvieran ocurriendo otras cosas, ¿no? Es decir, que se les quitara a los niños la posibilidad de conocer otras cosas, que se les quite, ¿sabes? Pues ahí deberíamos también empezar a analizar. Hay un momento en el que ella dice al final del documental, cuando va a visitar a su mentor espiritual, que aún está allí en la ciudad, aunque la comuna Sí. ya se ha extinguido, y dice, cuando le vi, dice, a pesar de que me había ido y tal, yo seguía teniéndole, o sea, me pareció seguir teniendo ese respeto al verle.
es ese miedo reverencial, ella no dice miedo reverencial, pero un poco ese miedo reverencial a ese miedo, ese respeto al verle y al hablar con él, ¿no? Es decir, tiene inculcado ese, a pesar de que habla de, bueno, lo que comentabas, ¿no? De que su esposa vendía libros y no tal, y el hombre pues iba a las televisiones y era Y él famoso, también escribía libros, sí. claro, y escribía libros y tal, y a los demás no se les dejaba hacer nada, ella seguía teniéndole ese respeto, ¿no? Ese respeto de que había sido su mentor espiritual durante tanto tiempo, el típico respeto de gente muy adolescente, joven, y que sigues guardando un buen recuerdo de muchas cosas pasadas. Y bueno, a lo mejor a ella tampoco le pasó nada, ¿no? Pero por ser intimista, es demasiado personalizado, no habla de lo que le pasa al resto de la comunidad. Bueno, pero ella sí que en algún momento habla de las infancias de otras personas, porque ahí saca a una niña, a una joven, Es que ahora es verdad. adolescente o joven, y que dice, yo recuerdo que me pasé una semana oliendo el envoltorio de un chicle, El chicle, sí, sí. Sí. porque lo estuve oliendo hasta que el olor se fue. O sea, porque no tenían azúcar, no tenían caramelos. Dice que les daban por persona, les daban una cucharada sopera de azúcar a la semana, ¿no? Entonces, había un economato ahí en el que no había dinero, el dinero había desaparecido por completo. De hecho, una de las chicas que salen dice, una de las cosas que más me costó adaptarme en la vida real fue el dinero porque no había dinero, no entendíamos el concepto de dinero, ¿no? Pero esa es una, la del envoltorio del chicle. Ahí te das cuenta de que sí, es una infancia en la que yo no parece que haya abuso, no hay abuso, ¿no? No, claro, sí. A pesar de ser una secta, pues a lo mejor hay un poco de abuso, el abuso que hay psicológico que hay en todas las sectas, que es el adoctrinamiento de los niños, hablan de cómo los adoctrinan, en un momento determinado dicen, es que nosotros como niños sentíamos la responsabilidad de salvar al mundo, de salvar al planeta, no utiliza esta palabra, pero parece que dice que era como algo un poco angustioso, ¿no? Eh, y luego hay otro momento en el documental en el que sacan a otra chica que había sido educada en una familia con 4 padres, con Sí. poliamor y tal. Y Mm. esta chica dice que era un caos absoluto, que no había más que problemas y celos, que al final tuvieron que echar a 2 personas de ese poliamor y que ella se daba cuenta de que todos los niños que habían sido educados de una forma poliamorosa, si se puede decir de esa manera, que tenían como que ella lo podía detectar, que había algo que no habían evolucionado igual que el resto de los niños. Es decir, sí, sí, de Guillermo. No, decía que por lo que has comentado antes, que también hay alguna interviniente que dice que vivía absolutamente traumatizada, una chica que vivía absolutamente traumatizada por el holocausto nuclear que iba a venir, ¿no? Y Exacto. que que eso le había causado un trauma. Yo creo que es la misma protagonista, porque es Sí. la amiga que aparece allí, ¿no? No, solo era para decir, es No, no, decir, que no, sí sí, que sí, ese es el abuso psicológico que sucede en todas las sectas y que, bueno, esta es una secta que dentro de lo que cabe, pues no sé cómo decirte, parece que el líder no comete abusos graves, parece Mm. que, pues eso, que a la gente la dejan irse y no pasa nada, no les cortan, no prohíben a la gente tratarse con los que se han ido, es decir, Sí. no es totalmente maligna la secta, pero bueno, toda secta por definición es mala, ¿no? Sí. Mm. Una cosa que me hace gracia también es cuando hablas de lo del que no tomaban azúcar y tal, me di cuenta que casi todos tenían unos dientes bastante sanos. Digo, bueno, Sí. mira, a pesar de que a lo mejor es algo del azúcar lo que hace que el no tomar azúcar que les hace tener esos dientes tan sanos. Y después también pensaba yo ahora en la entrevista cuando le hacen la entrevista al, Stephen, al líder. Steven
de la secta, bueno, no de la secta, de la comuna, sí que tiene cierto resquemor como al golpe de Estado que le hicieron casi, ¿no? Que le quitaron el poder y cómo estaba él fuera y casi no tuvo posibilidad de hacer frente a esa, sí, a esa sublevación contra su poder y tal, y lo llevaba bastante mal. Y ahora se lo veía con muchos años ya, ¿no? A lo mejor con 70 años y tal, y ya como más cascado, pero bueno, un poco en su Pero es libro. que no, el golpe de Estado se lo dieron porque es que la secta estaba en la ruina y en la quiebra, perdón, la secta, la comuna, estaba absolutamente en la quiebra. Y hay un momento en que dice, no sabían gestionar nada. Entonces dice, eh, no entendían que el trabajar sin producir no creaba recursos. Entonces esta gente se ponía a trabajar en el campo pues, sin tener ninguna productividad, producía menos de lo que necesitaban y entonces no tenían recursos y entonces no tenían que repartir lo que tenían cada vez entre más personas y cada vez tenían menos, ¿no? Es que lo que Y pasa... Sí, y perdón. no solo, y luego también comentaba que cada vez se iban incorporando más personas que consumían más que aportaban, con lo cual al final pues estaban en la absoluta quiebra, no podían mantenerse más tiempo y la gente pasaba hambre, ¿no? Porque no tenían más. Es que una cosa que sucedía era que la gente que entraba en la secta tenía que firmar un documento que era un voto de pobreza. Que es curioso, porque es que hasta las mismas palabras que se utilizan en las congregaciones religiosas católicas, ¿eh? Pero bueno, un voto de pobreza firmado en el que uno se comprometía a donar todo lo que tenían a la secta. Entonces, claro, al principio casi todos los que estaban ahí eran niños pijos, que habían que venían pues qué sé yo, de todas partes de Estados Unidos. Entonces, claro, todos tenían algo. Entonces, al principio todo funcionaba con el dinero que iban aportando la gente, ¿no? Y de hecho se pasaron 7 meses recorriendo Estados Unidos en búsqueda de la granja, que le llaman, ¿no? De la granja en Nashville, hasta que se sentaron en Nashville. Pudieron vivir 7 meses gracias al dinero donado, ¿no? Digo yo, no lo dicen, pero deduzco. Claro, ¿qué pasa? Que al pasar el tiempo, la gente que empieza a entrar en la secta era gente pues, que no tenía nada, no tenía dónde caerse muerto, ¿no? Ya todas esas estupideces de salvar el planeta y todo eso ya se habían pasado los años 70, ya no tenía ningún sentido. Entraban gente que no tenían dónde caerse muerto. Entonces, claro, al final, pues cuando cayeron los recursos que no tenían nada que ver con la comuna, aunque dije en un momento determinado que al final de los 70 la comuna era autosuficiente, ¿eh? Y yo no sé muy bien Bueno, si supongo que en el concepto de autosuficiente incluyen los ingresos no relacionados con la comuna. No me queda claro. Eso, me gustaría claro. preguntar. Pero lo que sí que está claro es que llega un momento que nada funciona. Entonces, también hay una cosa que esto sucede en casi todas las sectas, y es que al principio, los primeros años, la gente es súper productiva, muy productiva, porque son muy idealistas, normalmente no tienen todavía niños, todavía su vida es el 100% la secta, pero luego con el tiempo esa productividad empieza a bajar, ¿no? Tienen que dedicarse a sus hijos, tienen que dar de mamar, tienen que educar, ya no son no sé, tan idealistas, siguen siendo, pero no tanto. Entonces, claro, con el tiempo, si la productividad baja, los ingresos debidos al voto de pobreza bajan y solo entra gente a la que hay que dar de comer y que no aportan tampoco mucho, ni siquiera de trabajo, pues claro, todo se va a la porra. Yo es que creo que hay un momento en el que la madre de la chica dice que, que es que ella, cuando antes de conocer a su marido y cuando no había entrado en esto, dice, yo odiaba de verdad esta sociedad, la odiaba y necesitaba hacer algo para cambiarla y que quería cambiarla y quería destruirla, ¿no? Entonces ella dice, esa era la idea que yo tenía. Entonces
yo creo que las comunas, estos idealismos son creados por una generación en un momento dado que tiene unos ideales muy fuertes y efectivamente están dispuestos a luchar, a perder dinero, a lo que sea por esos ideales. Que sea, Pero porque luego ellos cambian el mundo. quieren transmitir eso a otras personas que son distintas, incluso siendo sus hijos, que a lo mejor tienen otras necesidades y tienen otras ideas y les quieren obligar a seguir y esas personas no están tan entusiasmadas con esos ideales que estaban a lo mejor sus padres, ¿no? Y entonces les estás obligando a estar, si los padres quieren dedicar su vida a una comuna, me parece muy bien, pero los hijos se ven en la obligación de obligarles, porque si no, cuando ellos sean mayores, ¿esto quién lo va a continuar? ¿No? Y entonces se ven en la obligación de obligarles a sus hijos a hacer lo que los padres de ellos no hicieron con ellos, porque sus padres no les obligaron a ser abogados de prestigio, porque el padre de ella creo que era un abogado que Era se ganó la... cirujano, que todavía es más Cirujano. abogado, ¿eh? O sea, Bueno, pues un cirujano no la obligó, y ella había estudiado en la universidad, no la obligó a ser una profesional de prestigio, sino que ella decidió su vida. Y ella, a ver, no ella, porque la madre se la ve bastante abierta de mente, pero en general en estas comunas sectas quieren obligar a los demás a seguir tus mismos ideales, ¿no? Y claro, eso al final cae porque la comunidad, esa comunidad solo puede funcionar con gente que tenga unos ideales tan fuertes como los que tuvieron sus fundadores. Desde mi efectivamente. punto de vista. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, pues pobre Carlos está yéndose y viniendo, o sea que yo No le creo veo. que no No te ha sabía. oído, ¿eh? O sea Vale. que, que bueno. Bueno, lo que es impresionante es que llegaron a ser 1.400 personas en la comuna. Empezaron en el primer asentamiento 300 y llegaron a ser 1.400, lo cual es una cafrada. O sea, es muchísimo. Pero bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar antes es que no solo no, o sea, no eran productivos también entre otras razones, porque es que eran veganos. ¿En qué mundo cabe cuando puedes tener una vaca que te dé leche, que te da, estaban produciendo leche de soja a mansalva y bueno, pues si tú tienes unas restricciones tan estúpidas, porque lo siento mucho, pero ser campesino y vegano es un poco, tiene poco sentido para mí. Pues claro, al final, pues la productividad era lo menos importante, ¿no? Sí, Pero es bueno, que yo creo que sí que la productividad para ellos era lo menos importante, porque había unos ideales superiores a la posibilidad de tener unos recursos o de vivir algo mejor, ¿no? O sea, para ellos vivir mejor no tenía nada que ver con la economía ni con la productividad. No sé, eso es lo que da la sensación. Mm. yo, Es volver otra vez al indigenismo, al primitivismo. Es necesario, si tú quieres vivir o quieres crear una sociedad de ese estilo, es decir, en que la gente no tenga ningún tipo de iniciativa, sino que se limite a trabajar para la comunidad y ya está, pero sin tener ningún tipo de alegría individual propia, es decir, que no puedas compartir con los demás, sino que sea tuya porque te guste, es absolutamente necesario en ese tipo de sociedades que el ideal, los valores morales estén encaminados a no progresar. Porque yo- claro, para progresar es necesario que alguien diga, vamos a salirnos de esto y voy a hacer algo más. Pero claro, entonces ya no estás trabajando para la comunidad, estás trabajando por ti, porque quieres sacar algo más y ya está. Claro. ya, Sí, perdón. hablaron que el primer año también como que la cosecha, no sé si fue de sorgo o así, que fue muy buena y como que había muy buen ambiente, porque un poco esa cooperación, ese espíritu cooperativo que a veces también puede ser bueno, o sea, Sí, que sí, se sí. retro... No, ese espíritu es buenísimo, es súper Sí, productivo, pero es sí, insostenible. El tema es, sí, tú no puedes mantener ese espíritu comunal. Ellos lo describen, es que el padre de ella, ¿no? Decía, es que la confianza que teníamos los unos con los otros era maravillosa y sigue utilizando pues, adjetivos muy grandilocuentes. Y me lo creo. O
sea, creo que es así, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te fías de todo y todo es bonito y todo es maravilloso, pues sí, claro, la productividad es increíble, pero no es sostenible, ¿no? Hay un momento en el documental en el que ella habla con un chaval, ¿no? Con un joven que todavía está en la comuna, ¿no? Entonces él dice, bueno, ahora ya la comunidad es pequeña, ya no hay las 1.400 personas que hubo en su día, ¿no? Ahora la gente tiene coches, por suerte, y vas viendo lo que él dice, ahora ya la gente tiene que pagar una ¿cómo se dice? Una fee, Canon, sí, un canon. un canon, ¿no? Para quedarte a vivir aquí, ¿no? La gente tiene coches, la gente tiene casas, porque al principio estaban en tiendas de campaña y en coches, ¿no? O en autobuses. La gente tiene electricidad, porque no tenían electricidad, ¿no? Y vamos, y él dice, y por supuesto, y gracias a Dios, ya se ha acabado el voto de pobreza, ¿no? Entonces, ahora hablan del voto de pobreza. ¿Te das Pero cuenta? yo que la comunidad se disolvió en 1984. Yo creo que con los bienes de la comunidad, los miembros de la comunidad podían quedarse allí, pero pagando una fee y tal, pero que ya no existía comunidad como tal. Es lo que yo entendí. Sí, 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 efectivamente, no existía la comuna como tal, porque él dice, sí, sí, los que viven aquí todavía, o sea, tienen sus trabajos fuera, o sea, la comuna deja de existir como comuna y ya se convierte pues eso, en un sitio donde se alquilan habitaciones, Sí, ¿sabes? sí. Más que nada, pero bueno, pero sigue siendo la misma gente, ¿no? O sea, sí que tienen que tener algún tipo de espíritu comunal porque siguen siendo, pues sigue estando el Steven, el líder sigue estando ahí, ¿sabes? O sea, Mm. algo comunal tienen que tener. Pero Sí, bueno, que duró el caso es que desde la... Perdona, Carlos, que no no, te... iba a decir que duró desde el 71, entonces, que salieron ellos de San Francisco, ¿no? Con varios autobuses hasta el Sí, 84, que fueron casi 13 años entonces que 13 no años. estaban. Y en esos 13 años les dio tiempo a incluso crear una ONG. Fíjate, fíjate, ¿eh? Porque Sí, claro, sí. para ellos, ellos querían cambiar el mundo. La gente quería cambiar el mundo y de hecho en los autobuses ponía to save the world, para salvar Mm. el mundo. Y dices, pero esta gente es que de verdad, cuando alguien se cree que de verdad van a salvar al mundo, a veces me dan ganas de darles una bofetada, porque ¿qué es esto, tío? O sea, ¿tú te crees que tú vas a salvar al mundo? No me fastidies, hombre. Pero bueno, el caso es que ya he perdido el hilo, la verdad. No sé qué estaba diciendo. Sí, no, bueno, y por eso crearon las ONGs Exacto, para... que crearon las ONGs que estaban en Guatemala, en Belice, en África, en Bangladesh y luego en Washington y en el Bronx, que no sé muy bien por qué. Pero bueno, el caso es que llegó un momento en el que estaban realmente captando gente. Yo creo que captaban fondos más que otra cosa, porque claro, estos documentales tienes que, no lo dicen, pero ¿qué coño hacen en el Bronx y en Washington? Pues supongo que habrá algún rico que esté dando dinero, si no, ¿de qué? ¿No? Pero bueno, es igual. El caso es que al final se va toda la porra, porque tienen un banco, claro, esta es otra cosa, los bancos que tienen, ¿no? Tienen un banco que es una tía a la que tú vas y dices, oye, que no tengo zapatos para mi niño. Entonces la tipa coge una lista, hace una lista de quién tiene prioridad, ¿no? Entonces, y decide a quién le da dinero y a quién no. Claro, tú imagínate, ¿cómo eso no va a crear problemas? Tú dime, a ver, la vecina tiene 3 hijos y le han dado dinero para los zapatos de su niña y a mí no. ¿Esto qué es, no? O sea, eso solo puede crear resquemores y... Eso es lo que ahora también quería comentar, que es son unas críticas un poco veladas, no se desarrollan mucho en el documental, pero hay dos momentos en el que sí que creo que ella de alguna manera las introduce, ¿no? En un momento dado dice que en la comunidad estaban, cuando habla de sus recuerdos, ¿no? Dice, en la comunidad estaban permitidos todos los sentimientos excepto el enfado y la ira. Es verdad,
Pero eso es muy típico de todas las sectas también, ¿eh? Estaban siempre a sonreír, a estar Y contento. estaban obligados a mostrar alegría, ¿no? Alegría. Y la segunda era esta que comentabas, ¿no? En un momento dado ella dice, con el tema del banco, justamente cuando habla del tema del banco, de que hay que darle al que más lo necesita, ella dice, lo que se desarrolló es un sentimiento entre todos los miembros de envidia. Y entonces ahí me gustó porque es un poco lo que expresa el libro que algunas veces hemos hablado de envidia y sociedad. Ah, Y pensaba que ibas a hablar del libro La rebelión de Atlas. pero justamente en Rebelión de Alas Ayn Rand explica cómo funcionaría una comunidad, ¿eh? Y justamente lo que ella comenta es eso, ¿no? Es decir, Sí, una hay un comunidad, momento en la rebelión de Atlas donde van a un sitio donde hubo una comunidad en el que a cada uno se le daba según sus necesidades y cada uno aportaba según su potencial. Y al final esta comunidad queda destruida completamente. Es que porque, es exactamente lo que pasa con esta comunidad. Exacto. claro, lo que dice Ayn Rand es que al final todo el mundo, como se pagaba o se daba premio en función de tus necesidades y entonces pagabas en función de o dabas o donabas en función En de tus función de tu habilidades, potestad, todo ¿no? el De tu potencial. competía, todo el mundo competía para ver quién necesitaba más. Porque el que En más ese libro se necesitaba, dice, al final deseabas que se muriese, que se muriese el que más necesitaba, porque te claro, es estaba que chupando la sangre, ¿no? Eso... ella dice, Ayn Rand dice en ese momento que si una señora mayor, por ejemplo, no tiene dinero y se cae por la escalera y se rompe la cadera y hay que operarla y no tiene dinero, sus vecinos, su familia, sus amigos, a lo mejor en una sociedad en la que no hay seguridad social, podrían aportar algo para intentar que esa señora pudiera operarse, ¿no? Dice, pero si es una sociedad en la que tú vas a recibir en función de las necesidades, al final lo que la sociedad va a desear es que esa señora muera, porque así es una persona que necesita menos y hay más dinero para los demás. Claro. Entonces, que eso es un poco la crítica que se hace algunas veces a los sistemas de seguridad social, ¿no? Que se comenta así popularmente. Lo que quieren es que se mueran los viejos para que así no vayan a la seguridad social y así no se paguen pensiones y así tal. Es un comentario popular que se oye muchas veces, pero que de alguna manera da que pensar. Es decir, algo hay cuando se comenta. Sí, y además cuando dices, dependo de lo que me puedan aportar mis vecinos, mi familia, mi tal, dices, bueno, pues de alguna manera me obliga a ser más ético, tener no sé, una actitud diferente con la gente que en un futuro me Y podría más ayudar. gratitud, ¿no? O sea, estar más agradecido, ¿no? Sí, Para sí, que sí, haya totalmente. correspondencia, ¿no? Tú también ofrecer tu ayuda en caso de que otros lo necesiten, Eso tratar es, de eso es. trabajar para no necesitarlos a los demás, pero si hay algo malo, pues al final tendrás que aceptar su ayuda. Es lo que comentas. La Sí. actitud es completamente diferente, así me lo deben todo. Sí. ¿eh? Ujú. Lo deben Sí. todo. Sí. Pero bueno, bueno, perdón, Carlos. No, 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 no. Di tú. No, volviendo al documental, yo quería comentar un poco cómo la comuna se hunde, porque al final la razón por la que yo he escogido este documental es porque explica bien por qué se hunde la comuna y creo que por lo que hemos leído en otros libros, creo que, bueno, Escotado habla de comunas en Los enemigos del comercio y parece que todas terminan igual, todas, excepto los kibbutz, que ya hemos visto que tenemos que aprender algo de ellos. No sé, a lo mejor me abren la cabeza y Espera, no sé lo que alguna vais a cosa hablar, que no sabía. no sé lo ¿Perdón? que vais a hablar porque se me quedó congelada la imagen, pero están bajando muchísimo también, ¿no? ¿O no habéis Eh, dicho nada de eso? bueno, es que yo he hecho una Bueno, afirmación gratuita, yo he dicho, es que los kibbutz ya no funcionan. Y entonces he ido a Wikipedia y me he dado cuenta, y he visto que en Wikipedia que en 2010 todavía funcionaban y había, no recuerdo el número, pero ciento y pico mil personas viviendo a ciento y en pico los mil. 126.000 personas viviendo en 270 kibbutz. Así es que estaba yo equivocado.
me pregunto si los kibbutz siguen siendo la comuna que fueron en su día y creo que Yo creo que comentaba con Guillermo que vamos a tener que leer algo para aprender Cierto. si realmente es una comuna que realmente funciona y que tal, o si no. Yo soy escéptico, pero estoy dispuesto no, a... yo creo que sí, porque hace poco escuché, aunque no poniéndole la verdad mucha atención por la radio, el libro ese que yo te comentaba, el autor, y explicaba, y no fue hace mucho, explicaba cómo los problemas que tenían los kibbutz, sobre todo las nuevas generaciones, que eso me ha recordado tanto este documental que estamos explicando ahora, cómo las nuevas generaciones no se sentían vinculadas a los kibbutz y tal. Y yo creo que tiene que ver, que sí que existen y siguen existiendo, porque por lo que escuché, pero no le presté mucha atención y por eso Bueno, tengo... pues ahondaremos en el tema, porque este es la esencia del liberalismo. Es decir, ¿el colectivismo funciona o no funciona? El colectivismo es precioso. Y yo en eso, a mí me encantaría vivir en una comuna en la que, tal y como la describe esta gente, es decir, es que están con sus mejores amigos, es que se lo están pasando bomba. Claro, a mí me encantaría eso. O sea, ahora, ¿funciona o no funciona? Porque si no funciona, no me encanta. Si funciona, sí, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es cómo esta comuna se va al garete, ¿no? Porque se va al garete. Porque llega un momento en el que los miembros de la comuna están viviendo por debajo de los límites de pobreza. Es decir, menos de $1 por persona al día estaban consumiendo. Lo cual es pobreza absoluta. O sea, pobreza absoluta. ¿Cómo se llega a esos niveles, no? Y entonces, claro, en la comuna parece que hubo como dos bandos, ¿no? Estaba el bando de decir, bueno, es que queremos crear un mundo mejor para nuestros hijos, que no queremos que nuestros hijos estén así. No tenían dinero ni siquiera para pañales. Y luego estaba el otro grupo, liderado por el líder, ¿no? Que decía, no, aquí lo importante es que estamos cambiando el mundo y tenemos que seguir saliendo fuera y tenemos que seguir con esto como sea. No es prioritario el atender a las necesidades de la gente. Y de hecho, la responsable del banco, en un momento determinado del documental, dice, every problem goes back to money. Todos los problemas terminaban siendo un problema de dinero, ¿no? Entonces, claro, eso es cuando el sueño se acaba y cuando todo se va al garete. Y los niños, es que ni siquiera agua caliente tenían. Es que es muy fuerte. Dicen en un momento determinado que las personas dependían de sus familiares para que les enviasen paquetes, es decir, como en Cuba, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. es claro. Sí. Estas utopías tan bonitas y estos colectivismos tan bellos no funcionan, No creo. funciona. No sé si Carlos quería decir algo, perdona. No, sí, es eso, que hay tantos ejemplos de tantos tipos, de falansterios, Exacto. del siglo XIX, en el siglo XX también parecido, el comunismo, tal, y dices, es que no, por mucho que se intente, es que se repiten y siempre hay alguno que lo quiere intentar de nuevo, pero con otro nombre, diciendo, no, esto no Es se ha que, es intentado. que los que lo intentaron no lo intentaron bien. Sí, Siempre, sí, siempre sí. se dice eso. Los que lo intentaron, ay, les falló esto, ¿no? Vamos a intentarlo ahora de verdad. No funciona. Y es que es verdad, es que en toda la historia, no solo desde los monasterios, es que incluso antes, en la época ya de Jesucristo, ¿cómo se llamaban aquellos, los ebonitas, ¿no? Que odiaban el dinero? Eh, el- las comunas han existido siempre y siempre son un fracaso. Siempre, siempre, siempre. Pero no aprendemos, somos seres colectivistas y, y queremos trascender lo que vemos en nuestra familia. Las familias son una común. La familia, en general, siempre, en casi todas las que yo conozco y todas, son una común. Hay una persona que trae el pan, pero que lo divide y son comunales. Entonces, nos empeñamos, los seres humanos, en pensar
que la sociedad es una familia. Queremos que la sociedad sea una familia. Y es absurdo. No puede ser. La sociedad no es una familia. Sí. Pero bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa. Pero... Ya alguna cosa que ya no es tan profunda, sino que curiosidades del documental. No sé si os habéis fijado, pero en el documental, cuando hay imágenes colectivas de personas, que son imágenes de la comuna de la época y que se vuelven a recuperar, casi el 80% o 90% de las personas que aparecen, sobre todo entre los niños, son mujeres. Hay muy pocos niños. Eso no sé si os habéis fijado. Yo es que me he fijado ¿Me he y fijado? yo digo, ¿por qué? O sea, y yo pensaba, es que separarán a las mujeres de los chicos, porque claro, ella siempre enseñaba imágenes donde está ella y todo, solo hay mujeres, pero a lo mejor hay 50 y son... Pero claro, sí que veo de repente a un chico ahí entre medio. Entonces digo, pues todos son mujeres, no sé por qué, pero bueno, esto es una de las curiosidades. Y luego otra curiosidad, bueno, no curiosidad, pero sí que me ha recordado un poco cuando tú ves fotos de los años 70 y tal, cómo ha cambiado la sociedad. Ya eso ya no es porque sea comuna o no, porque eso pasaba en todas las familias. Cómo han cambiado la sociedad y la visión que tenemos de determinadas cosas. Por ejemplo, allí casi muchas imágenes aparece, es verano, o están allí que se están bañándose con agua o tal. Casi mucha gente sin camiseta, o sea, Sí. como Claro. semidesnudos todos. Pero eso yo recuerdo que en los años 70 era muy normal. Imágenes de la playa en televisión, todo el mundo semidesnudo, paseando por el paseo marítimo. La gente no tenía esa visión actual. No sé si, no sé cómo es, pero la visión actual es, si tú sales semidesnudo es para enseñar o bíceps, o es una Sí. imagen que tiene connotaciones sexuales o tiene connotaciones de que tienes un cuerpo maravilloso. Y eso ha cambiado, ahora ya no hay esas imágenes en las que la gente aparece de esa manera Desinhibida. desinhibido, ¿no? Y eso no es porque sea la comuna, ¿eh? Yo me acuerdo en la España franquista de los años 70 y 80, cómo era muy Ujú. normal que la gente con el cuerpo que tuviera estuviera sin camiseta. Y ahora eso ya no es Sí. nada normal. Y otra cosa que también me llamó la atención es de cómo cantan mucho. Que eso era algo que en los años 70 yo recuerdo también de cuando era pequeño que cantábamos horas. Y sin embargo ahora no sé, se oye a los niños cantar o... Sí, nosotros cantábamos en el coche. O sea, cuando hacíamos, Sí, muchísimo. viajábamos, Nosotros en también. verano, Sí. viajábamos de Barcelona a Galicia, porque mi padre era gallego, pasábamos los veranos en Galicia, y estábamos todo el tiempo cantando en el coche. O sea, y había radio, o sea, no es que no hubiese radio ni nada, no, no, es que era habitual cantar, ¿no? Sí, es verdad. Sí, son cosas que han ido variando un poco. Esto no tiene que ver con que sea comuna o no, pero que me ha No. traído no sé, curiosidades de cómo se han ido cambiando las cosas, ¿no? Sí que Ujú, a lo mejor tiene que ver un poco con cómo se piensa ahora comparado con cómo se pensaba en aquel momento, ¿no? ujú, Pero bueno, y luego ya, bueno, en aquel momento era una sociedad tan capitalista como la americana, pero era liberal y entonces se permitía que cada uno pudiera vivir como quisiera. Que eso es lo que a lo mejor ahora ya hemos cambiado. La gente ha vuelto otra vez a la antigua evangelización de los demás. Es decir, lo que es bueno para mí obligatoriamente tiene que ser bueno para ti. Y tú tienes también que hacer lo mismo que yo hago no, porque yo... sobre todo si eres colectivista, porque el colectivismo solo puede funcionar quitándole a Mm, Pedro para dárselo a Pablo. Ujú. Sí. claro, por eso digo claro, por lo tanto la sociedad actual es más colectivista que la anterior. La anterior era más liberal, en donde cada uno tenía la opción de vivir un poco equivocadamente o no, pero de acuerdo a sus valores, ¿no? Ujú. Y actualmente no puedes, tienes que vivir de acuerdo a unos valores sociales que te obligan a cumplir, ¿no? Ya. Si quieres vivir en esta sociedad, sí. Bueno, tenemos que ir terminando, así que no sé si se os ha quedado algo en el tintero. Yo creo que lo que ya era lo No. último. Yo creo que no. Pero lo que sí que quiero preguntaros es, ¿os ha gustado aprender sobre una comuna? ¿Es algo que habéis aprendido algo nuevo?
Yo sí, sí. Sí que he aprendido cosas o sea, a mí me ha quedado un poco el aspecto ese humano de estar así todos, no sé, con un sueño común que aunque al final no se sostuviera sobre patas sólidas, pero esos inicios de intentar hacer algo bonito bueno, que no pudo ser, pero que esa ilusión compartida me gustó. Sí, yo estoy Yo, de acuerdo contigo, ¿eh? A mí me ha gustado ver, o sea, sé que no funciona, pero no he podido evitar sentir cierta ternura Sí. con toda esta gente, porque es gente buena que quiere hacer cosas buenas, que creo que han dañado un poco a sus hijos, les han quitado oportunidades, pero que no han sido una actitud abusiva, ¿no? Ha sido una actitud, un buenismo malentendido, ¿no? ¿Tú, Ujú. Guillermo? es pensar que lo que es bueno para ellos no podían, estaban en la obligación de que fuera, de que sus hijos lo siguieran, porque ellos consideraban que era lo bueno. Yo, desde un plano ya más personal, más intimista, me he recordado mucho a mis, a mi, a mi época en el colegio, ¿no? Ese cumbayanismo que se vivía en la escuela catalana de los años 70, a mí es que me lo ha recordado, es que veía esas imágenes, por eso te comentaba antes, eso de que esas imágenes que se veían de grupos, ese Ujú. elemento, lo que decía Carlos, ¿no? Esa cosa colectiva, eso que todos estaban alegres, que todos hacían cosas juntos, que te enseñaban. A mí eso me ha recordado, porque yo he vivido ese estilo de escuela, que quizás no era una comuna, pero sí ese estilo de escuela o prosocialista, ¿no? En el que todos teníamos en el que se castigaba un poco el dinero y El individualismo. el colectivismo, ¿no? No, Y se castigaba el individualismo, ¿no? se castigaba absolutamente. De hecho, yo creo que alguna vez he contado la anécdota de cuando yo iba El palo a la escuela pincho. y nosotros con otro amigo, una tontería, descubrimos unos pinchitos de las plantas que los recolectábamos y me acuerdo que los vendíamos a las niñas por 1 peseta para que pincharan a los chicos cuando entraban en sus habitaciones, ¿no? Y fue un éxito. Recolectamos un montón de dinero y al día siguiente nos vinieron los monitores, nos quitaron todo el dinero que habíamos hecho mal y entonces compraron un postre para todos, especial, un helado, un polo o algo así, ¿no? Es decir, nos castigaron por extraer dinero Por tener iniciativa empresarial. por ser empresarios. Nos castigaron. Mira que yo no tengo espíritu empresarial. Una vez, yo creo que fue por eso. He tenido Porque siempre. ahí te lo cortaron, te Me lo cortaron traumatizaron y se acabó el espíritu empresarial. exactamente. Bueno, pues bueno, lo Bueno, dejamos aquí. El siguiente vídeo será sobre un libro que he escogido yo. Cada vez los cogemos unos distintos, esta vez lo he escogido yo. Se llama Zuleija abre los ojos. Es una novela, así es que normalmente no hacemos novelas, pero bueno, si usted, si queréis ver nuestro vídeo, quizá os la destripamos, no lo sé. Pero bueno, es una novela larga, bonita, sobre sobre algo que sucede en la URSS, en la época de la URSS, y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Venga, hasta la próxima. Chao. vale. Dios.